aprovecho para agradecerle a mis compañeros del Café de las Bermudas, especialmente a Fernando Daud y Ramiro Núñez, a la Asociación Civil Unión y Libertad, que siempre apoya todas las presentaciones de libros, a los hijos de Harry, que hoy van a engalanar esta presentación, a Juan Pablo Navarro, actor, que ya lo van a disfrutar en unos minutos, a todo el equipo técnico de Protocolo y Venta, Estefanía, Natalia, Michelle, que nos están ayudando con este evento. Yo voy a dedicarme más que nada a la parte artística. La editorial la hemos fundado con Álvaro como una manera de llevar adelante un proyecto que, por la magnitud que tiene, necesitaba una nueva editorial en Catamarca. La saga Comodines, no sé si has terminado como para... La saga Comodines, cuyo primer libro estamos presentando esta noche, Las cenizas de Stephen, será una saga de 4 libros en total, de una magnitud bastante considerable, y representó un desafío para mí como escritor, en primer término porque fue la primera vez que he creado la idea central, los personajes y la trama con otra persona, en este caso con Álvaro. Es decir, fue la primera vez que escribí algo que no era enteramente una idea mía. Así que primero no sabía cómo iba a funcionar de esa manera. Pero nosotros tenemos ya muchos años de amistad y eso hizo que sea un poco más natural. Luego estaba el desafío de escribir, porque escribir una novela representa una dificultad superior, sobre todo para las personas que, como es mi caso, no podemos dedicarnos exclusivamente a la literatura. Escribir una novela requiere una planificación mayor, requiere una concentración mayor, requiere no solo disponer de tiempo, sino además organizarse con lo que es la escritura, con lo que son los personajes. Este es un libro donde se profundiza bastante en cada uno de 4 personajes y entonces eso requiere un mayor estudio de los mismos, un mayor desarrollo, más páginas. Requiere además resolver muchos problemas de coherencia interna. ¿Por qué este personaje hace esto si en realidad él manifestó tal cosa hace 200 páginas? Todo ese tipo de cosas nos alejan a veces a los escritores que tenemos otro trabajo de encarar proyectos como este. Así que fue un desafío y el primer paso por lo menos lo hemos dado con éxito. Tenemos bastante fe en que vamos a poder cumplir con el esquema que nos propusimos, que es básicamente sacar cada uno de los libros por año. En este caso en diciembre saldría el segundo libro y así sucesivamente. Pero ha sido una gran satisfacción para mí. He trabajado codo a codo con Álvaro, él hizo las veces de editor. La escritura fue completamente mía, pero siempre tuvimos un feedback importante para poder hacerlo lo mejor posible y para plasmar en estas 300 páginas exactamente lo que queríamos contar. La verdad estamos muy contentos con el resultado. Este es un libro que además no se agota en sí mismo. Por ahí algunos quizás ya lo leyeron, pero a los demás que vayan a leerlos van a ver que el libro tiene un par de cuestiones que son bastante inusuales en el libro impreso. Así que yo creo que van a ser muy, muy disfrutables y que además nos abren un montón de posibilidades. Hay una cosa que quiero puntualizar con respecto al libro y a lo que va a ser la saga. La idea fue escribirla, pero no como una novela lineal, sino como una trama central que tuviera a su vez la posibilidad de añadirle capítulos que profundizan en algún personaje, pero que no hacen a la historia principal. No hacen necesariamente avanzar la trama, pero nos hace entender un poquito más las motivaciones y le dan un poco más de carnadura a los personajes al ver que no solo están ocupándose de lo que se cuenta en el libro, sino de sus vidas cotidianas. Contar las cosas de esa manera es un desafío. Incluso nos quedó algo un poquito en el tintero, que era la posibilidad de dar varias guías de lectura en el libro, una cuestión que ya por tiempo tuvimos que dejar de lado, pero que creo que la vamos a rescatar en el futuro. Pero en definitiva salió un proyecto del que estamos muy orgullosos. Yo personalmente estoy muy orgulloso como escritor de este libro. Creemos que es un puntapié no solo para la editorial, sino, y con esto me voy a agrandar, ¿sí? ¿Por qué no? Para decir que es un puntapié para escribir algo
que aspire a otros niveles. En este caso, nosotros estamos aspirando realmente a lograr conquistar otros mercados, a salir del nicho de literatura catamarqueña y lograr que estos, en primer lugar, las cenizas de Stifel, luego toda la saga y luego todo el catálogo que publiquemos en nuestra editorial, encuentre realmente un mercado más allá del mercado local. Bien. Agregando un poco a eso. Quisiera hacer una mención especial a dos personas que me hubiese gustado que estuvieran hoy, pero bueno, no ha podido ser posible porque tuvieron la mala fortuna de fallecer. En primer caso, Atilio Granizo, que es una de las personas más interesantes y divertidas que yo conocí con la literatura. Y en el segundo caso, el más importante seguramente es mi mamá, que me hubiese gustado que estuviera acá, pero bueno, así son las cosas. Sin embargo, están sus amigas, estoy yo, estamos varias personas que es como que esté un poquito de ella. En el medio de escribir este libro, falleció ella, y yo creo que eso se terminó y se va a terminar notando en gran parte de la trama de la saga. Justamente lo que queríamos era pasarlo por un filtro de realismo. No queríamos una novela que fuera una idea plasmada y quedar ahí con unos personajes totalmente ficticios, con situaciones imposibles. Entonces, durante todo el tramo siempre estuvimos trabajando este filtro de realismo, de decir, esto es posible, si no es posible, incluso la conversación. Cada conversación ha sido pasada por un filtro de realismo, de decir, esto es lo que realmente dirían esos personajes ante esa situación. O sea, no decís cáspita, ¿entendés? Esto es lo que nosotros hemos tratado de trabajar con 4 personajes, 4 aventuras, 4 psicologías distintas y 4 historias de vida, con 4 backgrounds, con 4 antecedentes, hasta sociales diferentes, y tratar de llevar eso a cómo reaccionan las personas ante las cosas que le pasan en la vida. Es lo que queremos que todos se vean de alguna manera reflejados, o que se pregunten qué hubiera hecho yo ante esa situación, porque todo el mundo se le mueren los familiares, a todo el mundo pierde el trabajo, todo el mundo vive situaciones que unos reaccionan de una manera, otros de otra, y eso es lo que hemos querido, que sea esto algo no tan localista, sino que ellos tengan una proyección. Es decir, cualquier persona, un español, un norteamericano, un colombiano, se puede sentir identificado con ciertos dolores y con ciertos placeres. Un poco eso es lo que queríamos hacer. Otra cosa que también tuvimos a la hora de trabajar sobre este libro es que nos negamos terminantemente a ser políticamente correctos. Porque muchas veces estamos últimamente, en los últimos años, muy acostumbrado a que hay ciertos filtros que se está dando en la cultura y mundial, diría, donde no deberías decir eso, no deberías tratar ese tema de esa manera. Uy, ¿por qué no incluir gente de diversos? No, son 4 amigos, o sea, y 4 amigas se pueden ver totalmente identificadas con esa situación. Acá no importa el género, no importa nada, es un filtro de realismo, como les decía antes, de decir, esto es lo que nosotros imaginamos y lo vamos a contar como realmente hubiera ocurrido, sin estar condicionándonos. O sea que es un libro muy libre, con mucho libre pensamiento, con que la gente dice lo que piensa y así se plantea. Sí, lo que tratamos de partir de la base de 4 personajes, sin estereotiparlos, más allá de que existen algunos trazos gruesos que los definen, pero lo que tratamos de hacer fue que esos 4 personajes le dieran la posibilidad al lector de empatizar con alguno de ellos en algún momento, o con varios de ellos, pero sobre todo ponerlos en situaciones que nos puedan hacer que el lector se sienta identificado, que se sienta interpelado. Alguna vez se dijo, es un dicho popular, no sé quién es el autor, pero alguna vez se dijo que solamente se puede escribir sobre 3 temas: el amor, la vida y la muerte. Este libro y los 3 que vienen por detrás escriben sobre esos 3 temas. Así es. A mí me gustaría, si te parece, que invitemos a quienes también le dieron belleza a este libro. Me gustaría invitar a Selena Anís.
y a Franco Carrizo. Particularmente es la primera vez que mis ilustraciones forman parte de un libro y debo admitir que fue un desafío agradable, porque la verdad que no tenía mucha idea respecto a la historia, no me contaron nada, más que los elementos principales que me permitieron realizar las ilustraciones. Quiero decir que con esto Rodrigo me permitió entender el significado de mis ilustraciones. Yo le di vida, pero él le dio ese significado y viceversa. Les cuento sobre el diseño del Arlequín. Nosotros, Álvaro estuvo desde el inicio a mi lado. Nos informamos un montón con respecto a los diseños, a las barajas, los estilos de naipes, de comodines, de arlequines, de todo, porque nada de lo que pueden observar, nada es ni fue al azar, todo tiene mucho significado. Por ejemplo, lo que es la estética del arlequín con un estilo gótico, los colores alegres, vivos, que hacen una especie de contraste, de dualidad. Lo que es la urna funeraria es muy similar a la original, para quienes leyeron el libro sabrán a lo que me refiero. Y el tema de la postura, una postura que invita como una bienvenida, una postura relajada, abierta, una invitación, si se quiere, a leer el libro. Respecto a la contratapa del libro, la ilustración estilo naipe es, la verdad que nos informamos muchísimo también porque queríamos hacer nuestra propia baraja, digamos, nuestro propio diseño, uno más original. Contando sobre la ejecución, me resultó mucho más simple. Primero pintar todo, luego en papel para calcar realicé lo que son las figuras, lo plasmé y no sé si, como observan, se ve una especie de simetría, de equilibrio, el efecto que es espejo, un efecto espejo, reflejo, inverso, que tiene también mucha simbología. Me gustaría que Álvaro les explique sobre eso. La contratapa, que no quisimos ensuciar muchas veces, lo que se estila, como les decía recién en los libros, es usar la contratapa para dar información del libro, y es otro salto que dimos de decir, esto es un cuadro, esto es una carta con sus dos caras y queremos que tenga lo mínimo, lo que sí o sí tenía que tener, que es el sello de ICBN, para no ensuciar esto. El diseño tiene en el lugar central el árbol de la vida, que es lo que unifica a los cuatro personajes que se entrecruzan en sus vidas, y ahí hay muchas dualidades que son los caminos que las personas recorren. Simbólicamente está el mar y la montaña, tenemos también el día y la noche, tenemos un cielo estrellado, el sol y la luna, y a la vuelta están simbolizados de alguna manera los cuatro personajes en distintas plantas, por así decirlo. Están las hojas de acanto, que hablan de la belleza, están las hojas de acacia, que hablan de lo que perdura, de lo que no se modifica, están las rosas que hablan del romance, del amor. Hay muchos más significados en esto. También está la hoja de cannabis, que es un poco que también transcurre en el libro, de que ellos no tienen ningún problema con esto, e incluso los cuatro personajes son consumidores de cannabis y lo hacen de una manera totalmente relajada y lo manejan
de diferente manera, y eso va a ir evolucionando también en los otros libros, y hay ciertas cosas en esta contratapa que probablemente se vayan develando en otros libros, porque la contratapa se va a sostener para toda la saga. La primera ilustración que se ve en el libro es un mapa, y no es cualquier mapa. Cuando se barajó la idea de hacer una ilustración cartográfica, digamos, no queríamos que sea un mapa cualquiera, porque entró en juego la palabra aventura, que es algo que en el libro, a medida que lo vas leyendo, te vas metiendo y vas disfrutando de eso y vas entendiendo que es una aventura muy buena, y queríamos que el mapa refleje la aventura que se venía. Al comienzo fueron muchas ideas que se barajaron junto con Álvaro, que fue el que más estuvo con nosotros en la parte creativa. Fue una investigación muy ardua de un par de semanitas solamente para el mapa, porque estuvimos viendo localizaciones donde ocurren todos estos eventos que serían Londres, y a medida de eso íbamos iba dibujando los lugares icónicos donde transcurrían los eventos. Al final decantamos por un estilo más aventurero, tirando a la onda de Tolkien o George Martin, de la saga de Juego de Tronos, para darle justamente esa estética, ese gustito a aventura épica que este libro tiene. Ahí, como pueden ver, en las primeras 2 páginas se puede ver muy bien todas las localizaciones por donde transcurren las aventuras de los 4 amigos catamarqueños en Londres. La idea era escribir un libro realista, un poco empujando los límites de la realidad, pero siempre manteniéndose dentro de una aventura realista, pero además imbuirla de elementos de la narrativa fantástica clásica, como bien dijo Franco en el caso de Tolkien o de George Martin. Y para ello pensamos que el mapa era un elemento fundamental para decirnos vamos a ir hacia lugares no solamente reales, sino además metafóricos. Esto no vamos a sentarnos a contemplar el horizonte, va a haber movimiento en este libro, y una buena forma en la que pensamos era que al principio ya nos encontráramos con un mapa como una forma de distinguir al libro de otras narraciones del estilo. Si tuviésemos que poner un género, quizás sería una comedia dramática, pero es más que eso, y entonces queríamos demostrarlo de alguna manera con las ilustraciones. Y bueno, la verdad que tuvimos suerte de encontrar 2 ilustradores maravillosos realmente, y que supieron satisfacer lo que nosotros estábamos buscando. Además del mapa, Frank, conocido como Umbra en el medio, realizó el cómic. ¿Querés contarnos sobre eso? Sí, cuando me hablan para hacer el tema de las ilustraciones, surge la idea del cómic, y no era pensarlo demasiado, era decir sí al instante. Me pasan un capítulo, digamos, en el que era lo que tenía que dibujar, y al instante supe, esto tenemos que juntarnos, tenemos que hablarlo, tenemos que trabajarlo, me tienen 100% en el proyecto, y así fue. Tuvimos una reunión muy creativa, muy buena, donde estuvimos como 4 horas, creo, rediseñando, o mejor dicho, adaptando lo que sería el texto del capítulo que me pasaron a un lenguaje de cómic, porque no es lo mismo que un lenguaje de un texto. Así que tuvimos que hacer diferentes adaptaciones para que la historia fluya en el lenguaje del cómic y sea lo que terminó siendo, que es una parte muy buena del libro. Cuando decidimos hacer un capítulo como un cómic, que es un poco una sorpresa que le estamos arruinando a los que no lo han leído todavía,
Pero fue una decisión arriesgada, fue una decisión bastante difícil de tomar, porque existe un prejuicio hacia el cómic como una forma menor de la literatura. Yo no creo que sea así particularmente, pero existe. Entonces es raro que autores reconocidos se dediquen al cómic. Y por un momento pensamos cómo va a tomar el lector esto, cómo va a venir leyendo y se va a encontrar con un cómic. De pronto está con un libro común y corriente y de pronto aparece un cómic. Y después sigue el libro. Y ahí decidimos que esperábamos que el tono del libro invitara al lector a jugar y a liberarse y a poder decir, está bueno que haya un cómic de pronto, es como un detalle distinto. Y bueno, yo ya había trabajado anteriormente con Franco, cuando en su momento escribí las aventuras de Harley y Malboro, y él las ilustró, eso se publicó en el diario El Esquiú. Así que ya lo conocía y ya sabía de su capacidad. Incluso habíamos tenido un proyecto un poco trunco de cómic anteriormente, así que le recomendé el nombre Álvaro, y entre los dos decidimos, cuando vimos, ya con los primeros bocetos, ya dijimos, Franco entiende lo que queremos. Sí. Un detalle que quería comentar a la gente, que es una decisión editorial que tomamos con Rodrigo, es que esta va a ser la única edición en la cual va a estar contado ese capítulo en cómic. Si hacemos futuras ediciones, vamos a contar otro capítulo en versión cómic. O sea que la idea es que sea como un elemento también de colección, porque no hay más, son solamente esto y no se va a hacer más. Y después, por supuesto, Franco nos va a ayudar con otro capítulo que tendremos que volver a trabajar arduamente. No hay problema por mi parte. Se han tomado decisiones, él es muy humilde, pero Franco ha estudiado mucho los personajes, porque cada uno tiene una forma de vestirse, tiene una expresión facial, tiene características físicas y hasta de comportamiento en el cómic que tiene que ver con todo lo que es el personaje. Así que a mí me encantó el cómic porque trasciende mucho hasta el alma de cada uno de los personajes. En el momento del diseño de los personajes, que es algo que a mí siempre me ha gustado hacer, hemos consultado con ellos dos, y con 2 o 3 palabras que me han dicho de cada personaje he podido hacerlos y les ha gustado, y yo me he sentido muy conforme desde el comienzo. Se ve en una de las ilustraciones donde hay un personaje que se llama Daniel, que con 2 o 3 palabras, como les comentaba, yo ya pude crear sus facciones, su postura, su manera de vestir, y que me resultó a la vez, no digo que fácil, porque nada de esto es sencillo hacer, sino que es más fluida la manera en la que yo comencé a dibujarlos a medida que iba avanzando. Se pueden ver ahí en algunas imágenes que van pasando cómo iba del boceto a agregando líneas, al final iba puliendo los detalles, que comenzaba con un boceto y terminaba en otra, que es parte del proceso creativo que nos ha pasado a todos los que trabajamos de esto, igual que también el que a Rodrigo le debe haber pasado, que comienza escribiendo algo y termina haciendo otra cosa. Así me ha pasado a mí. Hay una imagen al final, bueno, como decía el primero Rodrigo, yo trabajé con él en otro proyecto de Harley y Malboro, que se publicó en el diario Esquiú, y aquí en el cómic hay un easter egg, digamos, un pequeño guiño a estos dos personajes que quisimos mucho, y nos invita quizás a preguntarnos de que quizás todos los personajes de Rodrigo viven en el mismo universo. Puede ser, el multiverso confirmado, puede ser, no lo dudo. Ahí hay una imagen al final del capítulo que me tocó dibujar, que se encuentran los 4 amigos en una sala, sentados, como emulando una foto muy famosa de los Beatles. Así que es esta justamente que estamos viendo, y la foto famosa de los Beatles es... Sí, la tenemos. Sí. Es esa. Fue un pedido que me encantó, porque en el libro, no sé si ya lo habrán comentado, tiene mucha cultura Beatles, y bueno, justamente el viaje en esta sección del libro es en Liverpool, así que no podía faltar. Para terminar mi parte,
hay una ilustración que realicé para el día de hoy, que está en una carpetita, que se llama Extra. Es esta. Es una foto que la primera vez que ilustraba, que coloreaba a los personajes. Siempre he trabajado en blanco y negro para la saga, para este libro, y en estos últimos 3 días estuve dándole color a los personajes y te juro que fue como decir, no veo descabellado en algún día que esto sea una serie animada, y me encantó cómo quedó y se lo quería regalar a los chicos para el día de hoy. Y como es una fiesta, vamos a tener música, vamos a tener actuaciones, queremos que se queden y vamos a tener un brindis al final, ¿por qué no? Y que todos seamos una gran familia de comodines. Muchas gracias.
In all the storm, in all the
gracias. Por favor, pero por favor, ¿no? Que cuando estemos en casa de Víctor, ni se te ocurra decir que Lolo está raro, que lo notas cambiado. Nada, ¿sí? Yo te voy a contar qué pasó con Lolo, pero vos no digas nada, ¿sí? Porque Víctor me mata. ¿Vos te acordás cuando Víctor viajó a Egipto? Obvio que te acordás y nos mandó como 1000 fotos de ese viaje. A mí ya me había explotado la memoria del celular. Una vez nos mandó 100 fotos de un camello. O sea, imagínate, un camello. O sea, yo vi un camello, no es un extraterrestre. Pero bueno, no es del viaje de lo que te quiero hablar. Unos días antes de irse de viaje, él va y me deja la llave de su casa. Y me dice que bueno, si yo me podía dar una vuelta todos los días para prender la luz, para darle de comer al Lolo, ¿viste? Cosa que no se notara que la casa quedaba sola. De paso también me tira así como una onda de que si era cuidadoso, podía ir con alguna mina. La verdad es que en ese tiempo yo recién estaba separado, estaba viviendo en la casa de mis viejos, no tenía el auto, o sea que se me recontra complicaba estar con una mina, porque si no tenés auto, ir hasta el telo, encima pagarlo, te fundís, no había chance. Para peor, encima yo andaba muy cortado con el tema ese de la cuota alimentaria, viste que para mí era una novedad, así que, bueno, ahora estoy un poco mejor, digamos, pero en esa época estaba seco, entonces la casa de Víctor me venía el pelo. Bueno, la verdad es que tampoco había pensado en ir con una mina, porque bueno, lo de Fernanda era muy reciente, yo no tenía ganas de andar detrás de alguien todavía, salía poco, así que medio como que estaba bien, ¿sí? Pero en ese momento también vuelvo a tomar contacto con Valeria. No sé si te acuerdas de Valeria, que fue novia mía cuando terminé la secundaria. Bueno, y la verdad que, bueno, no habíamos andado mucho tiempo, a lo mejor, creo que ni un año fue. Bueno, la cosa es que no nos habíamos extrañado tanto tampoco. La cosa es que cuando nos encontramos, ella estaba en la misma situación. Se había separado hacía poco, estaba viviendo con el hijo en la casa de los padres, entonces, medio como que la situación era propicia para algún encuentro, ¿viste? O sea, con decirte, a ver, jugar algunos amistosos hasta que llegaran los partidos oficiales, ¿sí? O sea, ojo, no quiero sonar despectivo con ella, o sea, ella también lo pensó así, digamos. O sea, a ver, no es que... Claro, ella como que me usó, ¿viste? Para volver a ponerse en esa onda de estar con un tipo, ¿viste? Después de 15 años de casada. Es como, a ver, es como que vos te quieras dedicar a la bici. Vos no vas y te compras una bici de $2,000 de entrada. No, vos buscas una vieja que tengas por ahí en tu casa, pedís prestado alguna, hasta que te das cuenta que realmente es lo que querés, o le vuelves a agarrar la mano, y recién, ¿sí? Bueno, algo así hicimos con Valeria. O sea, no es que ninguno se aprovechó del otro, ¿sí? O sea, eso que pasó fue un accidente, ¿sí? No es que yo lo odiaba al Lolo. Sí, o sea, el Lolo lo que tenía que era insoportable, pero bueno, la raza es así, ¿viste? Los pinchers son así. Vos agarrás un pincher, vos agarrás un caniche, lo pelás, lo pintás y le das 2 gramos de merca, te queda un pincher. Son esas razas de perros criadas para molestar, ¿viste? Son como los chihuahuas, así, generaciones de perros generando quilombo, ¿viste? Entonces, por ejemplo, mira, te pongo un caso. Vos lo ponías a Gandhi con un pincher en una habitación y no, te juro que no pasaban 2 horas que el tipo lo reventaba contra la pared. O sea,
Eso yo ya me lo esperaba, digamos, porque, bueno, él siempre había sido así, qué sé yo. La cosa es que Víctor me dijo que si algún día llevaba una mina, que la llevara a la habitación de arriba y que bajo ningún punto de vista lo dejara entrar al Lolo. Pero bueno, yo pensé que sería porque el Lolo me iba a ladrar. Entonces, la verdad que eso no le presté mucha atención, son cosas a las que uno no le presta atención, ¿viste? Entonces agarré, yo estaba muy concentrado en el tema de Valeria, ¿viste? Estaba en los primeros trámites, estaba muy entusiasmado, entonces yo no quería cagarla, digamos, entonces no le presté atención a eso. Y bueno, seguí. Mi idea era, tenía un plan, tenía que cumplirlo, mi idea era, me tenía que liberar del taxi y del telo, ¿sí? Porque ya la había invitado a cenar a Valeria. Y la verdad que el presupuesto no me daba para seguir la joda. O sea, de hecho, mirá, yo en el restaurante espero a que ella pida primero, para saber cuánto podía gastar yo en la comida. Bueno, en el restaurante me sobraron algo así como 500 pesos. O sea, anduve tranquilo, salí holgado, ¿sí? Pero con eso, imagínate, no llegaba en la puerta del telo. Encima uno tiene esa cosa machista, ¿viste? De que quiere pagar, ¿viste? Porque al final es una creencia de uno, porque a lo mejor yo creo que si se lo comentaba a Valeria, acordábamos a pagarlo en medias y no había problema, ¿viste? Pero bueno, ya son pelotudeces que uno tiene ya difíciles de cambiar a esta hora. Entonces cuando salimos del restaurante, yo le digo así como que recién me acordaba, le tengo que ir a dar de comer al Lolo. Y bueno, y aprovecho, le cuento el tema del viaje de Víctor, le digo que bueno, que con el entusiasmo de verla a ella esa noche, qué sé yo me había olvidado de verlo al perro, y de ahí le invento que el perro tenía un problema neurológico, que si no comía un día, se moría o le daba un ataque. Todo mentira, o sea, es el único problema neurológico que tenía el Lolo, es que era insoportable. Pero bueno, yo ya estaba embalado, mi objetivo era llevarla a Valeria a la casa de Víctor. Y fuimos, obvio. Cuando llegamos, yo hago todo ese circo, ¿viste? De acariciarlo, el perro, así todo, para quedar como un tierno. Al vicio, porque resulta que a Valeria ni le gustaban los perros, pero bueno, yo no me acordaba, o capaz que nunca me lo había dicho, qué sé yo. Entonces cuando yo me entero que no hacía falta fingir, le pegué una patada al perro y me dediqué a Valeria. Ojo, o sea, no es que le pegué una patada, no, como que lo empujé con el pie. Digamos que lo cosí con el pie, ¿sí? Entonces, ya con Valeria, nos comenzamos a hacer unos mimos ahí en el sillón del living. Y cuando la cosa se puso seria, le dije de ir a la habitación. Subimos. En ese momento, el Lolo nos miraba como un psicópata. Así. Los ojitos duros. La verdad que era un poco incómodo, ¿viste? Tener intimidad ahí con ese perro mirándote ahí como un mini pervertido. Subimos y lo primero que me dice Valeria es que apague la luz. Porque bueno, ella le daba vergüenza, en realidad dice que no se sentía cómoda con su cuerpo. Una lástima, la verdad, porque estaba divina. Aparte, al lado mío, era una modelo, ¿viste? Pero bueno, no le insistí mucho. Apagué la luz y te juro que la habitación quedó muy oscura. Porque la única luz que había quedado prendida era la del living. Y hasta ahí casi no llegaba. Bueno, estábamos en medio del asunto. O sea, no voy a entrar en detalle de lo que pasó con Valeria porque no es eso lo que quiero contar, ¿sí? O sea, si cuento esto es para que sepan que lo que pasó con Lolo fue un accidente, o sea, no fue una cosa premeditada. Estábamos en medio del asunto cuando siento un cosquilleo atrás.
Pero no una cosa de merodeo. No, era una cosa así de exploración directa. Al principio me sorprendí porque, bueno, en el tiempo que estuvimos con Valeria nunca había hecho una cosa así. Pero bueno, dije, es lógico, quizá en 15 años ella entendió que había otras cosas que le gustaban, qué sé yo, capaz que a Alex le gustaba y habrá pensado que a mí también me iba a gustar. O lo estaba haciendo por costumbre, qué sé yo. Bueno, la cosa es que en un momento le dije que parara porque ya era una cosa medio invasora. Y, a ver, yo no soy un fundamentalista del tema, ¿sí? O sea, si me tengo que bancar una falange para no cortarle el mambo a la mina, me la banco. Pero yo en un momento le dije, ella me dijo que no parara, qué sé yo, entonces, bueno, si hay que sacrificarse, hay que sacrificarse. Y seguí. Bueno, la cosa es que al cabo de un par de minutos ya me molestaba. Entonces ya le estaba por decir medio enojado que la cortara, cuando noto algo más extraño todavía. Siento como húmeda la cosa. Entonces, tiro la mano para atrás y agarro algo peludo. Claro, yo no sabía qué era. Mirá, yo no soy veterinario, pero no hacía falta saber mucho para darse cuenta que ese animal se había desnucado. Tenía la cabecita así, parecía la mina del Exorcista. En eso escucho los pasos de Valeria que salía de la habitación. Le digo, no, quédate, ya lo llevo al fondo, ya va a estar bien, ya vengo. Y tuve que hacer todo el teatro, ¿viste? De que, ay, pobrecito, Lolo, tranquilo, Lolo. Mentira. Ya cuando lo dejé en el patio ya estaba duro. Pero bueno, ¿viste? Yo hacía como 6 meses que no la ponía. No me iba a echar atrás por eso. Pobre Lolo, la verdad. Bueno, apenas se fue Valeria, me voy a verlo al perro, ¿viste? Yo tenía la esperanza de haberme equivocado, porque digo, capaz que como estaba todo oscuro, ahora iba y lo encontraba bien. No, ya estaba medio pegado a las baldosas. Lo tuve que despegar con una pala. Claro, porque habían pasado como 4 horas desde que se había caído por la escalera. Sí, bueno, o sea, con el entusiasmo ahí, Valeria y yo, que al parecer ella también venía de una sequía como la mía, ¿viste? Perdimos noción del tiempo. Igual no creo que hubiera hecho mucha diferencia. Y ahí comencé a pensar, ¿qué hago? Víctor me va a matar. ¿Qué hago? Encima, no podía mentir, porque a mí se me nota la mentira, ¿sí? Yo no sirvo para mentir. O sea, a Valeria le pude mentir porque era una cuestión de urgencia, pero si yo tengo que preparar una mentira, la cago. Entonces se me ocurrían 1000 cosas. La primera que se me ocurrió fue dejarlo en la calle, como que lo había aplastado un auto. Pero, claro, había un problema, porque Víctor me iba a decir que cómo lo dejaste salir, que qué sé yo, bueno, un problema. Después se me ocurrió fingir un robo. Digo, pero eso traía más problemas todavía, ¿sí? Porque ya... o sea, yo pensaba, bueno, ahora están robando mucho, también se roban perros, más si son de raza como el Lolo. Pero claro, había un problema. Yo tenía que hacer una denuncia, tenían que desaparecer otras cosas. Y aparte lo iba a preocupar a Víctor, que estaba allá en Egipto. Hasta que me acuerdo de mi tía Mabel. Mi tía Mabel es loca de los pinchos. Tiene de todos los colores, de todos los tamaños. Y siempre me había querido encajar uno. Porque si hay algo por lo que siente pasión mi tía, es por cagarle la vida a los demás. Entonces fui a verle. Y le dije que si tenía uno, se lo aceptaba. Eso sí, tenía que ser un macho, porque me habían dicho que los machos eran más guardianes. ¡Boludeces! Ese perro no puede cuidar nada. Un gato bien comido lo hace recagar.
Pero mi tía tenía uno, te juro, era el Lolo en pinta. Mismo color, mismo tamaño, mismo ladrido insoportable, misma pasión por romperle los huevos a la gente. Mi tía ya estaba medio encariñada, entonces yo tuve que insistirle, qué sé yo, hasta que me lo regaló. Le dije que estaba solo, que bueno, que me sentía solo por el tema del divorcio y todo eso. Y me lo llevé. El perro se llamaba Valentín. Típico nombre de perro que no sirve para nada. Entonces, en esos 10 días que faltaban para que llegara Víctor, yo le decía Lolo y le daba una galleta. Lolo y le daba una galleta. Lolo, una galleta. Imagínate, cuando volvió Víctor, vos al perro le decías lo y ya lo tenías corriendo donde vos lo llamabas. Zafé, la verdad que ahí zafé como un campeón. Pero últimamente, Víctor me anda diciendo que lo nota cambiado al Lolo. Y yo creo entender que ese comentario viene porque Víctor está de novio. Y ahora se da cuenta que el Lolo no hace lo que hacía antes cuando él estaba con una mina. Bueno, yo no voy a juzgar a nadie, cada uno con sus mambos. Aparte, yo creo que a Lolo le gustaba, o sea, no es que lo obligaban. Yo creo que participaba contento. Así que, por eso te voy a pedir que cualquier cosa rara que le notes al perro, no digas nada. Si no tiene sentido hacerlo sufrir a Víctor. Señoras y señores del público, autoridades presentes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este velado homenaje a la figura de Jean-Claude Paté de Foix. Hay que correr porque esta gente no ve de acá. Es importante trabajar con gente que comete errores. Jean-Claude Paté de Foix, una leyenda de la mímica, un mimo extraordinario, un artista de esos que ya no vienen. En el caso de Jean-Claude Paté de Foix, porque murió, pero de lo contrario vendría. Yo no puedo hablar por él tampoco. Él tampoco era mucho de hablar. Era mudo. Le extrajeron las cuerdas vocales por una enfermedad. Igual no las usaba mucho. Existe una infinidad de actuaciones de Jean-Claude PDF que podríamos rememorar para hacer justicia a su figura. Tantas veces nos maravilló con su sensibilidad extrema a la hora de representar historias y versos mediante gestos, que resulta una injusticia elegir solo una para recordarlo. Y por eso vamos a elegir solo una, porque este es un mundo injusto. Sí lo sabrá Jean-Claude. Jean-Claude murió cayéndose de un transatlántico en el Océano Pacífico. Resulta que estaba lleno de mimos y le lanzaron una escalera imaginaria. Fue una pérdida enorme para la industria. En esta ocasión, vamos a evocar su figura mediante una recreación de su actuación en el Festival Internacional de Mímica Montreal 74, año en el que ganaría el premio máximo del jurado con su representación del poema de Lord Findlay Chesterton titulado La tarde extraordinaria. Una obra que hasta ese momento se creía imposible de llevar a un escenario sin palabras. Basta recordar el caso de Max Silence, un estadounidense, sufrió una parálisis y bueno, tuvo que ser internado en un neuropsiquiátrico tratando de llevar estos versos a la mímica. Para esta oportunidad vamos a contar con un verdadero profesional, con la presencia de un mimo de prestigio internacional, el señor Guillermo Mimo.
Me informan que el mimo que iba a venir ha sufrido un problema, quedó atrapado en un ascensor real. No sé, el mimo también es real, pero deberíamos empezar por definir qué es la realidad. Pero quizás no sea una cosa para hoy. Lo cierto es que lamentablemente vamos a tener que cancelar el evento. Bueno, acá me informan de la producción, vamos a contar con la colaboración del alumno predilecto de Guillermo Mimo, que está ansioso por debutar en los escenarios por primera vez ante un público. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al señor Marcelo Marcó. Bienvenido. Muchas gracias por sacarnos de este brete. Excelente. Su maestro tuvo un inconveniente. ¿Usted no vino por ascensor? No lo había advertido. Cuando quiera, ¿no? ¿Estamos? La tarde extraordinaria, por Lord Finley Chesterton. Al paso del tiempo he opuesto la fuerza de mi corazón, la lejanía de mi mirada, la llama siempre viva de mi alma. Desde aquella tarde en que paseaba junto al Támesis. Es un río el Támesis, señor. No es un perro, es un río, el Támesis. Paseaba junto al Támesis, pateando piedras. Paseaba junto al Támesis, pateando piedras, mojando mis pies en el agua, dejando que la brisa de verano me envolviera. Abrí mis ojos hacia el sol, que me saludaba desde el oeste. Oh, ¿dónde estaría ella aquella tarde? Mis ojos no la encontraban, mis oídos no la escuchaban, mis manos no la tocaban, mi sexo no la presentía. Luego, como en un sueño, me hallé a la orilla del mar, el agua fría, jugando con mis pies, la arena caliente, quemándome.
el viento intentando llevarme. Mi soledad abrumadora rodeándome. Era difícil. Entonces el mar me trajo una botella, la misma que yo había lanzado aquella noche en que se fue. ¿Sería una señal de su regreso? ¿Acaso Dios me la enviaba? Me arrodillé y la tomé con mis manos, desesperado por beber algo, un poco, una gota del vino de su recuerdo. Lamí las gotas que caían y miré hacia arriba. Lamí las gotas que caían y miré hacia... Tenemos... No está mimando el mimo. Usted tiene que hacer lo que... Y sí. No, Lord Finley Chesterton lo que vio. Yo no. Pero señor, usted sabe que está lleno de público. Acá usted está haciendo señas. Qué vergüenza para Paté de Foix. Qué vergüenza para su profesión. Si es que se puede llamar profesión. Lo que usted ha hecho hoy es algo indescriptiblemente grotesco. Usted ha matado a Lord Finley Chesterton. Le ha faltado el respeto a Paté de Foix. Guillermo mismo lo va... Bueno, le pido que se tranquilice, pero yo no... Seguridad, por favor. Retírenlo, por favor. Se está ahogando. Un médico en la sala. Ay, está bien. Está bien. Tranquilos todos, por favor. Está bien, ya está recuperado. Ahora le voy a pedir que se retire. Este es el final de este homenaje a Jean-Claude Paté de Foix. Este es el final, bueno, lamentable. Esperábamos que esto fuera de otra manera. Pero bueno, les agradecemos a todos por su presencia.